Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se prostraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Sabed, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta solemnidad especial, acabada la Pascua. Siempre el domingo posterior celebramos la fiesta del que lo es todo, la fiesta propia de Dios, domingo de la Santísima Trinidad. Y como siempre nos pasa, hablar de la Trinidad es muy fácil, decir muchas cosas, pero otra cosa es entender lo que se dice. Y lo que sabemos es lo que nos revela la Escritura. La ley natural, o sea, cualquiera, incluso no cristiano, solo por ver la naturaleza y ver cómo todo funciona, tiene muy fácil llegar a creer en que hay un Dios, un solo Dios, y que sin Dios no habría nada. Hasta ahí es fácil, y así incluso en el Antiguo Testamento, aunque hay vestigios de la Trinidad, pero creían, como es lógico, en un solo Dios. Y un Dios cercano, un Dios que está al lado de los israelitas, que escoge este pueblo de una forma especial y también les da no solo el hecho de la certeza de la proximidad de Dios, y también de la bondad de Dios, que de alguna forma los mima y los cuida, pero a la vez, con sus mandamientos, el sentido de lo que es el pecado, de que es alejarse de Dios, dejar a Dios de lado, ir a la suya. En la mentalidad del Antiguo Testamento, nuestra mentalidad moderna, no digo la de la Iglesia, digo la moderna, es lo que es el pecado mismo. La ausencia de Dios para decretar nosotros lo que está bien y lo que está mal. Eso es el pecado. Por eso, los judíos, aunque había de todo, pero sabían bien lo que es el pecado y lo que es el vivir buscando a Dios o rechazando a Dios en las cosas. Y eso es lo que se encuentra Jesús cuando Dios se hace hombre en él, y él, el Dios hecho hombre, se encuentra con este pueblo de Israel, donde había gente muy buena y también había muchísima hipocresía. Pero él viene no solo para el pueblo de Israel era solo preparación para Cristo, para que pudiese salvarse toda la humanidad, aquellos que creyesen, de cualquier raza, pueblo y nación. Bien, el Padre ha enviado al Hijo, el Hijo se ha encarnado por obra del Espíritu Santo en María, y así la Trinidad empieza a actuar especialísimamente a partir de la encarnación de Cristo. Dios mismo ha venido a nosotros. Claro, es fácil decir, bueno, Trinidad, un solo Dios. El Antiguo Testamento está claro, solo hay un Dios, no hay otros dioses. Pero eso de entender que en Dios está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y son tres distintos y un solo Dios, eso cuesta más de entender. Tanto es así que San Agustín se dice que aquello que explica, que no se acaba de entender si lo ha vivido él o es solo una explicación, aquella de que él está en la playa y encuentra a ese niño, la sabéis todos ya, esa anécdota es más que conocida por todo el mundo. Está en la playa y ve a un niño que hace un hoyo en la arena y quiere vaciar el mar, poniendo el agua en aquella arena. Y San Agustín le dice, oye, esto que estás haciendo es imposible. Y dice,
más imposible es que tú llegues a entender el misterio de la Santísima Trinidad. Y dices, claro, ¿por qué es imposible de entender? Porque es como las comparaciones son odiosas, pero esto es como si el perro de casa o el gato que tengáis algunos quisiera entender todo lo que hace el hombre. No lo entiende. Vive, convive, pero entiende cuando uno se pone a hacer la declaración de la renta, ¿entiende el perro lo que estás haciendo? No. ¿Entiende el perro lo que es la humanidad y la libertad del hombre? No. Pues la distancia entre un perro y un hombre es nada entre la distancia entre Dios y nosotros. Distancia en el sentido de grandeza, para Dios el universo entero es creación de un instante. Sin embargo, ese Dios que fundamenta el mundo y que viene a nosotros y que se hace hombre es infinitamente en todo superior a nosotros. Y cuando se habla de infinito, es infinito. ¿Vamos a entender nosotros el infinito? ¿Qué es lo que podemos entender? Aquello que se nos revela. Y Cristo nos revela. En el Evangelio y en el Nuevo Testamento se nos revela la Trinidad. En punto claro, Jesús nos pone al Padre como Dios. Nos pone al Hijo como Dios mismo que se ha hecho hombre. Nos pone al Espíritu Santo que dará a la Iglesia. Y por el Espíritu Santo hoy continúa la Iglesia adelante haciéndonos presente a Cristo y llevándonos hacia el Padre. Bien, todo eso se nos revela. Y se nos revela que hemos de vivir en la Trinidad y así bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, todo eso fácil hasta aquí. Y que nosotros rezamos pensando en la Trinidad y lo hacemos desde que empieza la misa y cualquier oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hasta que damos la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Fácil, pero continuamos sin entender nada de lo que es la Trinidad. Y entonces se nos dirá que, bueno, que es la divinidad una sola substancia, aunque no es substancia en sí, es la esencia, lo es todo. Y entonces en los primeros concilios se inventará esa palabra, un solo Dios en tres personas. Las personas, sabéis que la palabra persona es invención de la Iglesia. En origen, persona, de donde viene la personalidad del teatro, eran las máscaras del teatro griego y romano. Allí estaban en las máscaras la personalidad del actor, que representaba una figura u otra según la máscara que llevaba. Cogen ese nombre de la máscara en griego y nos lo traducen por persona y le cambian el significado. ¿Qué es ser persona? Y la persona será aquel que vale, que tiene valor infinito. Valor infinito, en principio, el único que tiene el valor más infinito que existe es Dios mismo. Pues cada una de las personas tiene valor y es distinta de la otra. Esas personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esencia, un solo Dios, pero tres personas a la vez y distintas, el Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Y se nos va complicando la historia. Y a partir de allí dicen, ¿pero existe alguien más que tenga un valor infinito? Y entonces dicen, por sí mismo no, pero por don de Dios sí, y son los ángeles. A infinita distancia de Dios, pero también a infinita distancia nuestra. Muy superiores a nosotros, pero muy superiores a nosotros, pero infinitamente inferiores a Dios. Los ángeles, de los cuales sale la rebelión de los demonios. Y después dicen, ¿y existe alguien que tenga también valor infinito, aparte de los ángeles, aparte de Dios mismo?
que es el que tiene todo el valor. Y entonces los teólogos en aquel momento dicen, sí, hay personas divinas, hay personas angélicas. Recordemos, la palabra persona no se hizo para el hombre, sino para Dios, para definir a Dios. Y hay lo que llamamos personas humanas. Tienen valor infinito. Y entonces dicen, sí y no. ¿Tienen valor infinito como cuerpos mortales? No. ¿Por qué tienen valor infinito? Por su alma inmortal. Porque Dios los ha querido crear a imagen y semejanza suya. Y porque han sido redimidos por la sangre de Cristo, que les abre las puertas a la vida inmortal, a la vida eterna. Entonces, también a los hombres, a la humanidad, podemos hablar de personas humanas. Fijaros que es un concepto que no es de la sociedad civil, es de la Iglesia, creado por la Iglesia, persona. Por eso les cuesta mucho, normalmente al mundo civil, hablar de personas humanas. Hablarán de individuos, de ciudadanos, de mil cosas. Pero saben bien que cuando se ponen a hablar de la persona humana, ahí está Dios por en medio. Mientras es un individuo, bueno, mientras es un ciudadano, bueno, pero sí es persona. Y entonces por eso fracasan cuando intentan definir lo que es persona. Fracasan porque se dan cuenta de que es una tomadura de pelo la definición. Persona lo es un día después de haber nacido. No, señor, persona es desde la concepción hasta la muerte natural, es persona. O hasta que lo maten, es persona. No, cuando una persona cuando se hace ya mayor y empieza a perder la cabeza, ya no es persona, la podemos eliminar. Cuando una persona tiene un problema genético grave que no puede hacer una vida normal, la podemos eliminar, porque ya no es persona. Pero ¿quién te ha dicho a ti lo que es persona? La persona es persona porque es amada por Dios de forma infinita, creada para ser imagen y semejanza suya y redimida por la sangre de Cristo. Ha costado la sangre de Cristo cada uno, cada persona. Por eso, cuando hablamos de las personas divinas, de la Santísima Trinidad, automáticamente hablamos de las personas humanas. Hemos sido creados para Dios y solo en Él tenemos sentido. Cuando en la sociedad se saca el sentido divino de la sacralidad de la vida humana, entonces se hunde todo. Y es en el momento en que llegan todas las aberraciones, todo lo que hemos visto desde el comunismo hasta el nazismo y todo lo que estamos viendo con estas democracias liberales que sacan a Dios para poner, bueno, una serie de modas de cómo destrozar al hombre. Desde esta mentalidad totalmente absurda de que ya no existe hombre ni mujer, ya no existe lo que es el sexo natural, ya es lo que existe es simplemente lo que el hombre quiera ser según las modas de cada momento. El hombre ya no depende de Dios, depende de las ideologías. Ese es el problema gravísimo de nuestra época. Cuando, como decía uno de los grandes, cuando se saca a Dios, cuando se deja de creer en Dios, ya estamos dispuestos a creer cualquier cosa. Y cualquier cosa es cualquier cosa, hasta las aberraciones más profundas. Hablas con los jóvenes y manipulados, no todos, gracias a Dios, hay jóvenes cristianos y buenos, pero muchos totalmente manipulados en creencias de lo más absurdo. ¿Pero por qué creen en lo más absurdo? Porque han dejado de creer en lo que vale la pena, en Dios mismo, el único que nos garantiza la dignidad del hombre, la que nos garantiza ese ser comunidad y el ayudarnos unos a otros. Pero si el hombre no es nada, si es solo pura ideología, al que molesta, eliminémoslo. Al que no sea de los nuestros, ¿por qué ha de vivir? Lo único importante al final es yo y los míos.
y es el error más grande. Pero ese error más grande lleva a errores potentísimos. Muchos piensan, bueno, las ideologías no hacen daño, hacen un daño inmenso, porque destrozan las personas. Esto se ve mucho en el confesionario con gente ya de una cierta edad, que ha vivido todas las ideologías desde los años 60 hasta ahora, y cómo muchos han sido destrozados. Y sí, con esperanza de redención de nuestro Señor, pero ya con la cabeza muchas veces que ya no está en su sitio, que sí, que se convierten y empiezan a creer, pero todo lo que ha sido, todo tipo de drogas, no solo drogas a nivel de tomarse drogas, sino drogas ideológicas, dejan un pozo destructivo inmenso y no lo ven. La gente no lo ve, no importan las ideologías, hemos de estar con lo moderno. Todo lo que nos saca a Dios en el fondo nos está diciendo, voy a poner el mal allí, no quiero el bien, no quiero a Cristo. Lo que quiero es todo lo contrario. Es esa falsa libertad que lleva a ese libertinaje en el cual lo primero que se ve es el odio contra Cristo y todo lo que sea suyo. Por eso recordamos el principio fundamental de todo, la Santísima Trinidad. Dios mismo que viene a nosotros solo quiere nuestro bien y siguiendo a Cristo, entrando en la Trinidad, encontramos aquello que es realmente perfecto, nuestra salvación eterna, nuestra vida eterna que empieza aquí con el bien en esta tierra.